que va a tener el tema esta mañana, de esta noche, que sean tus palabras las que salgan de su boca y que realmente pueda tocar nuestros corazones y realizar un cambio en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Milton. Ahora sí, los minutos que siguen están a cargo del hermano Pedro Vallejos, director de comunicaciones y de evangelismo. Hola, a ver si se me escucha bien, ¿no? ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a hablar, como decía la plaquita, un poco de temas de actualidad, como es el COVID, los miedos que estamos atravesando y los problemas que tenemos todos los días, ¿no? Porque todos los días tenemos problemas. Yo quiero pedirles, como dijo la otra vez un pastor, que apaguen las hornallas y que presten atención al tema. Son 20 minutos nada más, así que ni siquiera tienen que buscar en sus Biblias para que no se desconcentren. Yo tengo mi Biblia y ya tengo marcado el único pasaje que vamos a leer hoy, que lo voy a leer, que es Mateo 14, del 24 al 31, así que ni siquiera tienen que buscar, solo escuchar el tema nada más. Entonces, desde que comenzó esta pandemia, el miedo, sabemos, ¿no?, que el miedo, la preocupación y la ansiedad son nuestros mayores enemigos de la gente. Si bien el COVID está matando a muchas personas, pero muchas veces recibe ayuda. La soledad lo ayuda, las angustias, las depresiones y los miedos ayudan al COVID. Nosotros cuando miramos el futuro con ansiedad, siempre esperamos lo peor. Mucha gente, la mayoría es pesimista en lugar de esperar lo mejor, ¿no? El miedo nos presiona, debilita nuestro sistema inmunológico, disminuye nuestra fuerza de voluntad y nos quita las alegrías, nos quita muchas cosas. Es una emoción que está estrechamente relacionada con la ansiedad y con la preocupación. Este COVID que tenemos hace 2 años ya, metió mucho miedo en el corazón de todo el mundo. Todos empezamos a tener miedo al que estaba al lado. Si alguien tosía, ya se encendía una alarma. O si alguien estornudaba por ahí, ya se nos acelera el corazón. Tenemos miedo de todo. Muchos se preguntaban, ¿no? Y se preguntan, ¿será que me contagié el virus? ¿Y qué pasa si estoy infectado? Si lo tengo. ¿Habrá respiradores? ¿Se acuerdan cuando no sabíamos si había respiradores para todos? ¿Y si me muero? ¿Cómo hacemos para enfrentar estos miedos? ¿Quién nos puede liberar de estos miedos? O más bien, ¿quién puede? La Biblia tiene más de 3000 promesas que nos muestran el amor y el cuidado de Dios. Si nos aferramos a esas promesas, tendremos esperanza para enfrentar las dificultades de la vida. La confianza en Dios y la seguridad de que Él siempre está a nuestro lado nos fortalece y nos ayuda. Una historia muy linda que elegí para hoy es la que se desarrolló en el tormentoso mar de Galilea y nos enseña la importancia que tiene la fe para enfrentar el miedo. Yo estuve googleando y aprendí que el mar de Galilea es como un óvalo, así como un huevo, tiene 21 kilómetros de largo y tiene 13 de ancho. ¿Hasta dónde se escuchó? Te perdimos, Pedro. Bueno, no sé hasta dónde escucharon porque me quedé sin conexión. Justo cuando estabas diciendo el embravecido mar de Galilea. Bueno, yo les decía que yo googleé, ¿no? Y pude aprender ahí que el mar de Galilea es como un óvalo y que tiene 21 kilómetros de largo y 13 de ancho. Y dice que tiene la particularidad de que cuando soplan vientos fuertes en esa zona. Hola. Tiene la particularidad. Uy, se me corta cada rato, parece. Y no va a tener que ir donde está Lucy.
Bueno, tendrá poca señal. dice que tiene la particularidad que cuando sopla viento fuerte por la zona en la que está, pasa de ser un mar calmo a ser un mar muy furioso, ¿no? Donde se levantan olas gigantescas. Y esta historia que yo voy a contar ahora, de la Biblia, ¿no? Sucedió después de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces. La Biblia dice un poquito antes, ¿no? De Mateo 14, dice que Jesús había multiplicado y que comieron 5.000 personas, dice que sin contar mujeres y niños. Dice que llegó la tarde, ¿no? Pasó el mediodía, comieron, y Jesús le dijo a los apóstoles, a los 12, les dijo que vayan en la barca hacia la otra orilla, y que lo esperen allá y que él iba a ir después. Y Jesús iba a ir al monte a orar primero, antes de cruzar. Y bueno, ahora comienza la historia que quiero contarles, ¿no? Así que ahora sí voy a leer de mi Biblia acá. Voy a leer Mateo 14, del 24 al 31. Dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, como yo ya les había contado, el entorno, ¿no? Los discípulos de Jesús comenzaron a cruzar el mar. Yo me imagino que era de tardecita, después de haber almorzado, como dice la Biblia, ¿no? El agua estaba tranquila, llegó la noche, y me imagino que de repente se armó la tormenta, y que el viento agitó el agua y se formaron esas olas grandotas que dice Google, que se pone furioso el mar de Galilea cuando hay viento. Eh, Acá en el versículo 25 24 y 25 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En la Biblia siempre se mencionan las vigilias. Ustedes habrán leído, escuchado varias veces, ¿no? Eso de las vigilias. En esa época se usaban, se hablaban de las 4 vigilias. Así dividían la noche ellos. La primera vigilia era de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, la otra de las 9 de la noche a las 12, la otra de las 12 hasta las 3 de la mañana, y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. O sea que era de madrugada. Esta historia sucedió después de las 3 de la mañana. Y como ustedes recuerdan, ellos habían abordado la embarcación a la tarde. Google dice que cruzar el mar de Galilea se demora 2 o 3 horas nomás en condiciones normales, pero ellos estuvieron luchando con el viento y con el mar y con las olas durante 8 horas o más, porque dice que comenzaron a la tarde y era más de las 3 de la mañana. Yo me imagino que se sentían fatigados, ¿no? Cansados, exhaustos, estarían angustiados, estarían con miedo. Supongo que ya no podían pelear más, que se le había agotado la fuerza. Hay momentos, ¿no? Que en nuestra vida, también nuestras batallas, nuestras luchas, como dijo Gabriela hoy, nuestras tormentas, son muy difíciles. Y ya no tenemos ganas, y colgamos los guantes. Nuestras luchas, nuestras tormentas, a veces las que nos suceden a nosotros, o a veces le sucede al que está al lado, pero nos afecta y nos dejan cansados, los conflictos nos cansan. Muchas veces ya no podemos o no queremos continuar. Ya está, ya basta. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras pasaba esto? ¿Dónde estaba Él? Mientras los discípulos, los 12, estaban peleando contra las olas y la batalla ahí en el mar ese. Estaba orando. ¿Recuerdan que Él subió al monte a orar y les dijo a ellos que vayan, que después Él iba a ir? Yo supongo, ¿no?, que Él estaría pidiéndole al Padre que aumentara la fe,
que los fortaleciera para enfrentar esa tormenta, que les concediera coraje para continuar. Porque Jesús sabía algo que ellos no sabían. Jesús sabía que ya se acercaba la crucifixión y que la tormenta esta por la que ellos estaban atravesando les ayudaría o les enseñaría a aumentar su fe, la de los 12, para prepararlos para lo que estaba por venir, porque era peor lo que iba a venir. En las tormentas de nuestra vida, ¿no? Como dijo Gabriela hoy, que enfrentamos todos los días. Jesús nos está preparando, porque tal vez va a venir algo peor. Nos está forjando y nos está probando también. Los discípulos miraban la tormenta, ellos miraban las desgracias, el problema, pero Jesús los estaba mirando a ellos, desde el monte. Los ojos de ellos estaban fijos en las olas, en el problema, en la desgracia, pero los de Jesús estaban fijos en los discípulos. Para los discípulos parecía que todo estaba fuera de control, pero sin embargo Jesús tenía el control de todo, ¿no? En medio de las tormentas que nosotros también atravesamos, de nuestros problemas, Dios siempre tiene los ojos en nosotros, nos está mirando. Aquí en el versículo 25 y 26 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y tuvieron miedo. Los discípulos tuvieron miedo, y el miedo les hizo ver un fantasma. Esos discípulos que habían pasado mucho tiempo con él, y en ese momento difícil de la vida, de oscuridad, de tormenta, de temor, sus miedos asumieron el control. Y ellos dejaron de pensar racionalmente. Cuando tenemos miedo, no podemos pensar racionalmente. Dice el versículo 27, Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿Cuántas veces, no? Jesús dice: no tengas miedo. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús usa esa frase: no tengas miedo, ten ánimo. Muchas veces usa esa frase. Jesús es la respuesta a nuestros temores, a los que consumen nuestra energía, a los que arruinan nuestra salud, los que arruinan nuestra alegría. El miedo necesita dar lugar a la fe. El miedo es una emoción. Y nosotros, como sabemos, Dayana es psicóloga, las emociones no se pueden controlar, suceden. Pero la fe es una actitud. Nosotros podemos tener la actitud y tomar la decisión de confiar en Dios. Jesús tiene las riendas y Él sabe lo que hace. Pedro, en este momento, ¿no? Él no permitió que sus miedos anularan su fe. Aquí en el versículo 28, Pedro dice: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya caminando hacia ti sobre el agua. La fe nos saca del problema. A Pedro lo sacó del barco. Nos saca de la situación en la que estamos. Nos lleva a caminar sobre el agua. Nos lleva a enfrentar las dificultades, nos lleva a superar los obstáculos con confianza, ¿no? Jesús le respondió en el versículo 29, ven. Jesús no dice, bueno, quédate ahí, aguantame un toque, ahora estoy muy ocupado resolviendo los problemas del mundo. Al contrario, Él te dice, vení, siempre nos invita a salir del problema, a salir de la embarcación, nos invita a caminar sobre el agua. Ven, dice Jesús siempre. Y Pedro respondió, ¿no? Y salió del bote. Y no permitió que los miedos lo paralizaran. ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son tus miedos? El tuyo. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que te está sacando las ganas? ¿Cuál es la tormenta, como dijo Gaby, por la que estamos atravesando, por la que está atravesando cada uno? Jesús quiere que salgamos. Él nos invita a salir de donde estamos, nos invita a dejar los problemas atrás. Mientras Pedro mantuvo los ojos fijos en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero le sucedió
como todos sabemos, algo que también nos sucede a nosotros con frecuencia, cuando atravesamos las tormentas de la vida, ¿no? Aquí en el versículo 30, Pedro dice, bueno, la Biblia dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, mientras Pedro miró a Jesús y confió, pudo caminar sobre el agua. Pero cuando se concentró en los problemas, en las olas, en la situación, se hundió. Entonces, o miramos nuestras dificultades desde la perspectiva humana, o las miramos con fe. Pedro era un pescador experimentado, lo conocemos, ¿no? De leer la Biblia, toda la vida fue pescador. Conocía ese mar como la palma de su mano porque todos los días pescaba ahí. Y además sabemos que Pedro era pícaro y hábil para resolver problemas, y que era un buen nadador porque era pescador. Pero sin embargo, cuando él comenzó a hundirse, acá en el versículo 30 dice, Señor, sálvame. Gritó, Señor, sálvame. Y Mateo era uno de los 12 y estaba ese día en la embarcación, ¿no? Porque los 12 estaban ahí. Mateo fue testigo de este milagro. Él escribió este libro, ¿no? Y ahora lo que estamos leyendo, Mateo 14, lo escribió basado en su experiencia personal porque él estuvo ahí y él vio todo. Mateo estaba en el bote y él escribió el versículo 31, que dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Cuando Pedro gritó, Jesús le respondió de inmediato. Notaron que hay dos gritos en esto que leímos, ¿no? Uno era de miedo y el otro de fe. Cuando vieron al fantasma gritaron de miedo, y cuando Pedro se hundió gritó con fe. Jesús nunca está lejos. Él siempre está ahí para tenderte la mano cuando le pedís algo con fe. Fíjense que Jesús no le dijo a Pedro, ¿dónde está tu fe? O no le dijo, Pedro, no tienes fe. Él le dice, acá en el versículo 31, tienes tan poca fe, o hombre de poca fe, ¿no? Tener poca fe es mejor que no tener fe. Jesús nos dijo, ¿no? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas y nada sería imposible. Si ejercitamos nuestra poca fe, podremos atravesar los problemas que se nos presentan en la vida. Pedro tuvo suficiente fe para salir del bote, pero no tuvo suficiente fe para atravesar la tormenta. Jesús a veces nos permite que las tormentas golpeen nuestra vida para aumentar nuestra fe, para ver si las podemos atravesar. Si el miedo nos consume o si estamos llenos de esperanza, solo depende de nosotros. En la Biblia, la expresión no temas se repite 365 veces. Fíjense, una por cada día del año, ¿no? No tengas miedo, no temas. 365 veces se repite. A mí siempre me gusta repetir las palabras de consuelo y de esperanza que nos dejó Jesús en San Juan 14, ¿no? Del 1 al 3, que todos sabemos cuando Él dijo, no tengan miedo, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay mucho lugar para todos ustedes. Yo me voy a preparar un lugar, y cuando todo esté listo voy a volver a buscarlos y los voy a llevar conmigo para que donde yo estoy ustedes también estén. Jesús regresará, amigos. Yo creo en esa promesa. Una de las principales razones por las que no tenemos que tener miedo, no tenemos que vivir con miedo, es porque conocemos el final de la historia. Porque está escrito acá en la Biblia. Acá en la Biblia dice cómo va a terminar todo. Sabemos que la enfermedad, el sufrimiento, la muerte no existirán más. Sabemos que el COVID o cualquier otro virus o un desastre natural o una calamidad o una guerra no va a destruir este planeta. Nosotros miramos televisión, vemos hambre, vemos terremotos, vemos angustia, vemos conflictos, vemos guerra, vemos el cambio climático, vemos el COVID hace 2 años ya. Vemos todas estas cosas, pero tenemos una gran esperanza que nos permite seguir y nos permite superar estos momentos difíciles de nuestra vida. Dios tiene un propósito para que ocurran todas estas desgracias. Nos enseña en la Biblia
que este mundo no es todo lo que hay y que solos no podemos, porque nuestra vida y nuestro cuerpo son frágiles. Por eso tenemos que depender de Dios, encomendarnos a Él todos los días y confiar en Él todos los días. La Biblia nos enseña que más allá de esta vida nos espera algo mejor. Y si tenemos la suficiente fe y esperanza, nosotros ya podemos imaginar, podemos visualizar, podemos ver cómo será todo. No habrá más enfermedad, no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, no habrá más problemas. Tenemos que llenar nuestro corazón de esperanza, de fe, y prepararnos para ese mañana, para el regreso, cuando Jesús venga a buscarnos. Recordemos entonces lo que decía hace un ratito. Podemos mirar los problemas como humanos, ¿no? Y colgar los guantes, o darnos por vencidos. O los podemos mirar con fe y enfrentarlos y ganarles a los problemas. Dejar que el miedo nos consuma o llenarnos de esperanza solo depende de nosotros, eso también lo dijimos. Y recién también dijimos que tenemos que llenarnos, ¿no? Nuestro corazón, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe, tenemos que prepararnos para ese mañana que nos promete acá la Biblia, para el regreso de Jesús cuando Él venga a buscarnos. Es así. Entonces, hoy hablamos de varios temas, ¿no? Hablamos de COVID, hablamos un poco de los miedos, un poco de los problemas que nos aquejan y que casi nos vencen. Hablamos de la solución para vencer nuestros problemas, hablamos de la fe, y por último hablamos de la esperanza bienaventurada, que es Cristo Jesús, y que va a regresar a buscarnos. Así que yo, para ir cerrando, les quiero recordar, les quiero dejar 6 pasos para que nos preparemos, para que se preparen, para que cada uno se prepare, ¿no? Porque cuando venga Jesús tenemos que estar preparados para tener la posibilidad. 6 pasos. Para los que aún le falta, para los que están a medias, porque algo le está faltando, y para los que están firmes, porque la Biblia dice, ojo, el que crea que esté firme, cuidado que no caiga. Así que quiero dejarles 6 pasos para estar preparados para la vida eterna. Simples, sencillos, no hay que gastar plata, y no hay que hacer nada raro. El primero, leer la Biblia todos los días y orar. Segundo, aceptar a Cristo como Salvador personal, respetar y cumplir los 10 mandamientos. Algunos dicen, yo no robo ni mato, pero esos son 2 nada más. Hay que respetar los 10 mandamientos y cumplirlos, a los 10. Cuarto, nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Recuerdan que Jesús se bautizó? Él no tenía necesidad, pero lo hizo igual, y él dijo, ejemplo les doy, para que así como yo hago, ustedes también hagan. Y también tenemos la historia de Nicodemo, que está en Juan 3, cuando Jesús le explicó a Nicodemo por qué era necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. 5. Este es muy especial porque, como ustedes saben, yo hago evangelismo en la iglesia y siempre hago hincapié, ¿no? En Mateo 28, del 18 al 20. Nosotros tenemos que contarles a otros las verdades bíblicas, tenemos que llevar el mensaje de salvación, tenemos que hacer discípulos como nos pidió Jesús. Él nos dijo en Mateo 28, antes de irse al cielo, ¿no? Fue lo último que dijo y después se fue. Él dijo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con esa potestad, con ese poder, con esa gloria que tengo, yo les digo, vayan y hagan discípulos. Era una orden que nos dio Jesús. Él no nos dijo, por favor, muchachos, cuando tengan tiempo, si quieren, háganlo. Él nos dio una orden antes de irse, y después se fue al cielo, y Él está mirando, está juzgando, nos está contando las costillas. Tenemos que hacer lo que Él nos pidió que hagamos. Y el 6, permanecer fiel hasta la muerte o hasta que venga Jesús. Entonces les repito los 6 pasos que les dejo ahora para la vida eterna, simple, sencillo, no hay que gastar plata como dije, y ya terminamos. Leer la Biblia todos los días y orar. Aceptar a Cristo como Salvador personal. Respetar y cumplir los 10 mandamientos, los 10. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Contarles a otros, ¿no? Estas verdades bíblicas, llevarles el mensaje de salvación,
a ser discípulos como nos pidió Jesús y permanecer fiel hasta la muerte o hasta que Jesús venga. Amén. Amén. Qué hermoso mensaje. Te damos gracias, Amén. Pedro. Muy lindo el mensaje. Que Dios nos ayude a mantenernos y permanecer y a cumplir todos los pasos que recién mencionaste, Pedro. Para ir cerrando, Milton, tenés el himno para proyectar.